Una cosa importante que quiero recordar, el ángulo recto dijimos recién que es el que forma la letra L, lo que no significa que esa letra L siempre tenga que estar en la misma posición. Ustedes fíjense que este ángulo sigue siendo recto, ¿sí? Porque si yo lo miro así, me está formando la letra L, ¿sí? Esto es importante porque a veces pensamos que porque el ángulo tiene una inclinación hacia el otro lado, deja de ser ángulo recto. Mientras forma la letra L, es un ángulo recto, ¿sí? Acá tenemos otro ángulo obtuso, 140 grados, pasa los 90 grados, entonces es obtuso. Y acá tenemos un ángulo agudo, ¿sí? Que es menor que los 90 grados porque tiene 25 grados. Lo que vamos a ver ahora es cómo encontrar ángulos en una figura, ¿sí? Por ejemplo, un triángulo. Nosotros le vamos a poner a este triángulo A, B, C. Cuando nosotros queremos nombrar al triángulo ABC, vamos a poner A, B, C y le vamos a poner un triángulo. Recuerden que cuando nombrábamos un ángulo, le poníamos, por ejemplo, ángulo ABC de esta manera. Este es el triángulo ABC. El triángulo ABC está formado por el lado CA, AB y BC. Pero también a su vez sabemos que los triángulos no solo tienen tres lados, sino que también tienen tres ángulos. ¿Cómo vamos a buscar cómo vamos a encontrar esos tres ángulos? Primero tenemos que marcar los tres vértices. Tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Esos vértices son los que me van a determinar los tres ángulos. El vértice A va a tener al lado AB y al lado AC y va a ser este ángulo que queda determinado acá. Cuando nosotros nos dice pintar un ángulo, no es necesario que pintemos todo el triángulo, sino que se pinta la apertura o amplitud del ángulo. Acá tenemos otro vértice, por lo tanto vamos a tener otro ángulo, que es este. Y acá tenemos el tercer vértice y por lo tanto el tercer ángulo. Es decir que si nosotros marcamos los vértices, ya tenemos marcados los ángulos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para clasificar? ¿Cómo sabemos si los ángulos que tiene un triángulo son agudos, son obtusos o son rectos, ¿sí? Vamos a hacerlo usando la escuadra. La escuadra, ven que tienen como tres vértices también, ¿sí? Este vértice de acá que forma como la letra L es un ángulo recto. Entonces con este ángulo recto de base yo puedo comparar y saber si los ángulos que tengo acá son rectos o son menores o son mayores. ¿Cómo hago? Ubico ese ángulo que es recto sobre el primer ángulo y veo que el ángulo que está en el triángulo es igual al de mi regla. Si es igual al de mi regla, eso significa que este va a ser recto. ¿Sí? Va a medir 90 grados. Hacemos lo mismo con este que está acá. Apoyamos la regla, ¿sí? El ángulo de 90 grados va a estar por acá, porque acá yo tengo un ángulo de 90 grados en mi escuadra. Y cuando saco la escuadra veo que el ángulo que yo tengo es más chiquito. Entonces eso significa que este ángulo es agudo. Y lo mismo hago con este. Apoyo la escuadra, el ángulo recto de la escuadra, marco ese ángulo recto que tiene la escuadra y cuando saco la escuadra veo que el ángulo que me quedó acá es más chiquito. Entonces este también va a ser agudo, ¿sí? Entonces, la consigna que ustedes tenían de pintar los ángulos del triángulo decía de color verde los obtusos. Este no tiene ningún obtuso. De amarillo los agudos. Entonces yo pinto este ángulo de amarillo y este ángulo de amarillo. Y de rojo los rectos. Entonces pinto este rojo porque es recto, ¿sí? En la tarea de los triángulos, ustedes primero tenían que construir los triángulos. Les daba un lado AO
AO que medía 6 centímetros, un lado OB que medía 8 centímetros y un lado AB que medía 5 centímetros. ¿Sí? Siempre nos conviene tomar como base el lado más grande. Entonces medimos 8 centímetros el lado OB. Marcamos con el compás el lado OA, es decir, que marcamos en el compás 6 centímetros y hacemos la marca, el arco. Y marcamos para marcar el otro lado 5 centímetros. Pinchamos en el otro vértice y hacemos que esas dos marcas, marcamos donde esos dos arcos se van a unir. ¿Sí? Después construimos el triángulo y con la regla como hicimos antes, vamos a ver si estos ángulos son rectos, agudos o obtusos. Si yo marco el recto, es más chiquito, entonces es agudo. Si yo lo mido bien, en realidad, ustedes fíjense que si yo marco el recto, ese ángulo A es un poquito más grande. Entonces, en realidad, ese sería obtuso. Pero algunos en la tarea, como no fueron tan precisos al momento de construir el triángulo, por ahí les dio como ángulo recto y como es tan poquita la diferencia, se los corregí como bien. Y si medimos el último, ponemos el ángulo recto, marcamos el recto y vemos que este es más chiquito que el recto, entonces también es agudo. ¿Sí? Eso tenían que hacer con los 3 triángulos.